Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Jorge Sierra, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y este video es para la fase 1 de diseño base de datos reconociendo el entorno. Mi UDR es OH y mi número de teléfono es el 310-206-0182 para cuando nos toquen los trabajos grupales, si los hay. Tengo 42 años y pues me gusta todo lo que es la rama de la tecnología. Vamos a arrancar con la evolución histórica de las bases de datos. Esto data de años muy atrás, de la antigüedad, donde ya se utilizaban las bases de datos para recoger información sobre las cosechas y censos en los pueblos pues, primitivos. Eh, la búsqueda de esa información era lenta y muy poco eficaz. Ya en los años 63, en 1963, se escuchó la primera vez el término de base de datos en un simposio en California, como vemos acá. En los años 50 se originaron algo que llamaban cintas magnéticas. Esto ayudó a automatizar los datos, la información, y esto sirvió para realizar respaldos de la información que se guardaba en estas cintas. Para los años 70, un científico que se llama Edgar Flock aportó la teoría a la base de datos relacionada sobre el desarrollo, el Relational Software System, o como se conoce, Ocra Corporation, que desarrolló un sistema de gestión de base de datos. Para los 80 comenzó un auge de comercialización de los sistemas relacionados y con el SQL. Estas bases de datos tenían un sistema de tablas que estaba compuesto por filas y columnas, lo que hoy conocemos como Excel. Para los años 90 se dio un giro a las bases de datos orientadas a objetos. Los padres tuvieron bastante éxito por gestionar datos muy complejos y así desarrollaron herramientas ofimáticas, las que conocemos hoy como Excel, Access y el paquete de Office de Microsoft, pues que todos conocemos, dando así la entrada al nacimiento del World Wide Web, o sea, el WWW, a finales de la época. Y en la actualidad, pues existen gran variedades de software que permiten crear y manejan bases de datos como por ejemplo Java, PageSpeed, Visual, o Net, Ajax, ASP o JSP. Por otra parte, en el campo de la Internet, la compañía que maneja este sistema tan grande es Google. Continuamos. Los conceptos seleccionados para las bases de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Entonces, es una colección de información que está organizada de manera que se pueda acceder, administrar y actualizar fácilmente. Lo que les nombraba yo de los años 60, de los años 50, perdón, estas son las cintas, ay, disculpen, esta es la cinta magnética, que eran un tipo de medio de soporte de almacenamiento de datos que se guardaban en pistas. Continuamos con una base de datos de red. Entonces, es aquella base de datos formada por una serie de registros, los cuales están enlazados entre sí, creando así una red. Base de datos jerárquica. Entonces, son un sistema de gestión de bases de datos que almacenan información en una estructura jerárquica que enlaza registros en una estructura de árbol. O sea, como lo vemos acá en la imagen, esto es una base de datos jerárquica en forma de árbol o estructura de árbol. ¿Qué es la estructura de árbol? Entonces está formada por varios objetos colocados en forma semejante de un árbol biológico. Es decir, los objetos parecen que están sobre las ramas de un árbol. Recordemos que el árbol genealógico es uno de los objetos, es la raíz y los demás están colocados en las ramas. Como lo podemos observar acá en la imagen. Base de datos relacionales, pues es un conjunto de información relacionada entre sí.
referente a un tema o un propósito particular. Ejemplo, los registros de los empleados o las listas de clientes. Orientadas a objetos. Entonces almacenan datos complejos y relacionan entre datos directamente, sin asignar filas ni columnas. Esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan con datos muy complejos. Esto lo vemos acá, la relacional y los objetivos. Y los SQL, que es el lenguaje de computación para trabajar con conjuntos de datos y las relaciones entre ellos, los programas de bases de datos relacionales como Microsoft Office, Access o SQL. Las tendencias apuntan a un incremento y a un aumento de base de datos día a día todas las áreas profesionales, ya que es información en las áreas como la investigación, la tecnología, la educación, los sistemas médicos, programas de ingeniería de software, programas de desarrollo, de diseño de sistemas de información geográfica, entre otros. ¿Cuál es la expectativa a futuro? Que las bases de datos están proyectadas a manipular datos por medio de todos los dispositivos móviles. Con acceso móvil a la red, esto empieza en nuestra actualidad, así como la seguridad de bases de datos y la protección de datos. También encontramos bases de datos paralelas, las bases de datos deductivas y las bases de datos orientadas a objetos. Las bases de datos multimedia, los datos temporales y las bases de datos difusas. Estas son algunas bases que estamos viendo en la tecnología y almacenamiento de datos. Aquí tenemos un ejemplo de una base de datos que es un control de asistencia. Como se puede ver en la imagen, pues acá hay una información muy detallada con los nombres, las horas de las llegadas, los días, cuándo faltaron, si llegaron tarde, si no llegaron tarde. Y una conclusión, son muy importantes y muy útiles cuando se trata de guardar, organizar información de una alta calidad. Son muy útiles y diversas en diversas áreas, tanto en lo laboral, en lo tecnológico o en los negocios. Ayudan a llevar un inventario de personal o o de cosas o de objetos o movimientos que haga la empresa o donde se requiere. Con esto concluyo. Muchas gracias por su atención prestada. Que tengan muy buena noche.